Bueno, yo estudié periodismo como primera carrera y también estudié arqueología. Después hice la maestría y el doctorado en antropología. Pero básicamente mi interés siempre han sido la historia de las mujeres, del género y actualmente de la sexualidad. Estudié periodismo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, arqueología en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y antropología y la maestría y doctorado en antropología aquí en la UNAM también. Entonces realicé estudios de género y de las mujeres. Y ya para maestría y doctorado realicé estudios de la sexualidad. Bueno, mi primer libro es sobre periodismo feminista y sobre periodismo de género. Hice un estudio sobre las periodistas a partir de los 70s que escribían sobre esos temas, sobre la lucha de las mujeres, y trata sobre la revista FEM desde los 70s al 2005. El segundo libro es Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya, que es mi tesis de licenciatura en arqueología, y en ese libro trato sobre el tema de las mujeres y de las diosas en ambas culturas, cómo las diosas son modelos para las mujeres tanto mexicas como mayas. Y el tercer libro es el libro de la Fundación de Mujeres y Diosas Aztecas, y es un libro pues sí que está enfocado en las mujeres mexicas, cuáles eran pues sí, sus actividades cotidianas, su vida cotidiana en sí, y también hablo sobre las diosas y sobre la religión mexica. El título tenía que pues sí que hablar justamente sobre lo que iba a tratar, entonces trato de las mujeres pero también de las diosas, o sea, pues sí, de todo el sector femenino de la sociedad mexica. Y en este trato pues desde su infancia, cómo es su educación, cuáles eran los ideales esperados para ellas, qué ocupaciones tenían, cuál era su papel en la sociedad, y hablo también de las diosas, que ellas son pues como los modelos para ellas, qué ámbitos de acción tienen las diosas, con qué están relacionadas. Y bueno, es un libro muy accesible, muy ilustrativo también para el tema, y creo que está escrito de una manera clara para un público en general. Bueno, dentro de los estudios de México prehispánico no se ha estudiado el tema de las mujeres, o se ha estudiado muy poco, entonces creo que es una asignatura pendiente estudiar el tema de las mujeres y de las diosas igualmente, ¿no? Todo el sector femenino de la sociedad mexica, que poco se ha estudiado, se conoce también poco debido a ese poco interés o a ese poco análisis que se ha hecho. Y bueno, esto es a consecuencia de los temas que normalmente se han tratado de la sociedad prehispánica, que es la guerra, la economía y en sí la religión y los dioses masculinos. Entonces bueno, el tema de las diosas y de las mujeres pues es un tema que había estado pendiente, y que de un tiempo para acá se han empezado a realizar más investigaciones sobre ellas. Entonces bueno, su papel es importante pues porque ellas contribuyeron al 50% de la sociedad mexica. Bueno, la sociedad mexica es una sociedad masculina y masculinista. Entonces el papel de las mujeres se señala al hogar, el de los hombres era más en el espacio público. Entonces bueno, es igualmente importante la contribución de las mujeres en el hogar, porque pues ahí estaba pues sí su ámbito de acción. Entonces bueno, ellas crían a las nuevas generaciones de guerreros, a las nuevas generaciones de sacerdotes, de agricultores. En ellas pues sí recae el peso de la educación de las nuevas generaciones y obvio de la reproducción social, pero ellas además de contribuir con el cuidado de los hijos, ellas también ayudaban en el trabajo de la parcela de su esposo, y también bueno, ellas también se dedicaban a hacer la vestimenta para sus familias, obviamente estaban dedicadas a hacer el quehacer, la comida, pero también tejían cosas que vendían en el mercado para contribuir un poco al ingreso familiar. Entonces bueno, su trabajo no solo se ciñe al hogar, sino que también hacen algunas actividades económicas, y aparte de apoyar a su esposo en el trabajo de la parcela. El trabajo de las mujeres mexicas, pues bueno, era una jornada laboral pues muy ardua, y de hecho empezaba como desde las 5 de la mañana y pues era todo el día, ¿no? Era un trabajo muy duro, y como explicaba,
tenían que contribuir en distintos ámbitos de la sociedad. Entonces pues sí, era un trabajo muy duro. También el trabajo de los hombres en el campo es muy duro, pero digamos que el trabajo en el hogar, digamos, no se valora tanto y realmente es un trabajo muy pesado. Entonces no solo es hacer el quehacer, la comida, el cuidado de los hijos, sino también el hacer cerámica, hacer los vestidos, hacer, tejer telas para vender en el mercado y aparte ayudarle a su esposo en la parcela. O si, en la parcela si su esposo era agricultor y si era ceramista, pues se le ayudaba a su esposo, ¿no? Creo que el trabajo en el hogar no se reconoce, no se ha reconocido a lo largo de la historia, ¿no? El trabajo del hogar, el trabajo, pues sí, de quehacer, de lavado de ropa, de cocina, y es un trabajo que lleva muchas horas. Entonces, obviamente el trabajo del hogar, pues en muchas sociedades como la mexica recaía completamente en la mujer. En sociedades actuales, pues hay algo de ayuda por parte de los hombres, pero normalmente la responsabilidad se piensa que es de las mujeres, ¿no? Entonces, si una mujer quiere trabajar en la sociedad actual, pues puede salir a trabajar, pero aparte pues tiene el trabajo en el hogar que no se considera muchas veces trabajo. Entonces, eso se da como por sentado y aparte lleva una doble jornada laboral. En dado caso que llegara a faltar una mujer, estaría la abuela. Las abuelas pues siempre ayudan en criar y educar a los hijos. Entonces, en ese caso pues digamos que el círculo familiar, como son familias que viven juntas varias generaciones, entonces hay apoyo por parte del grupo familiar. El papel de la mujer en la educación pues es en los primeros años. Ya a partir de entre los 3 años y en adelante, más o menos se sabe que los niños, los varones, se iban a trabajar con sus papás. No de la misma manera, pero sí a aprender, a ayudar un poco en lo que hacían los papás, y las niñas se iban a ayudar a sus mamás. Entonces, cada quien empezaba como una educación de acuerdo a su género. Entonces, las niñas estaban con sus mamás, aprendían las tareas del hogar, el tejido, también a cocinar, y poco a poco iban aumentando sus responsabilidades dentro del hogar. Claro que de chiquitas pues nada más ayudan en algo que no sé, en algo que puedan hacer. Ya después se les va aumentando la carga laboral. Igualmente a los hombres, a los varones que se van con sus papás desde los 3 años, empiezan un poco a ayudar en la parcela, por ejemplo, a recoger granos de maíz, y ya después van ayudando con más trabajo, con más fuerza. El papel de la partera, que realizaba un trabajo muy importante, que era pues ayudar a las mujeres a dar a luz. Entonces, estas mujeres pues eran mujeres que no sabían de medicina para poder intervenir en algún momento que existiera, que hubiera alguna, pues sí, algún cuadro crítico. Digamos que incluso podían llegar a realizar operaciones con navajillas de obsidiana para ayudar a la mujer o para evitar que muriera. También su papel no solo se señala el mero día del nacimiento, sino que eran desde meses antes de que quedaba ella embarazada, pues las parteras visitaban a las embarazadas, veían cómo iba el proceso del embarazo, si estaba bien, le daban ciertas recomendaciones, algunos alimentos que debía de evitar o otros que debía de consumir para llevar a buen término el embarazo. Ya llegado el momento del parto, la partera era quien estaba ahí con ella para recibir al bebé. Si había algún problema o no, pues ella sabría cómo resolverlo, y también ella pues era como la intermediaria. Si la mujer estaba en problemas, pues hablar con la familia y pues decir qué es lo que se va a hacer, qué se va a decidir de la mujer, ¿no? Si peligraba su vida. Y también ya, una vez que se da el nacimiento, ellas pues todavía iban a cuidar, durante la cuarentena iban a ver a las mujeres, le daban ciertas medicinas, digamos, para el restablecimiento de la salud,
y también para, pues sí, para ver al niño. O sea, como que el papel de las parteras es muy importante, y no solo es el mero día del nacimiento, sino que son varios meses durante el embarazo y también durante el puerperio, que ayudan a las mujeres. Y bueno, pues era un papel reconocido, eran mujeres pues que se consideraban ya ancianas y respetadas. De hecho, su papel se reconoce y se sabe porque también participaban en ciertas fiestas, se les daba, pues sí, un papel especial a ellas. Luego este tipo de oficios pues se dan por familia, ¿no? Entonces si en mi familia mi abuela o mi madre es partera, a lo mejor pues yo también me intereso o tengo ya cierto conocimiento de eso por estarlo viendo cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se puede aprender. No, la educación era muy rígida porque era una sociedad bélica, entonces se necesitaba pues todo un entramado social muy rígido que encaminara a la sociedad a que fuera fuerte para, pues sí, para la expansión del imperio, ¿no? Y también fuerte para, pues sí, los varones debían de ser fuertes y digamos no cobardes para poder ser buenos guerreros. En el caso de las mujeres pues también se espera que no sean cobardes, ¿no? Sino que sean mujeres fuertes, porque pues en una sociedad, como dije, bélica, pues las mujeres podían perder a sus hijos pues en batalla, ¿no? Entonces hay como, pues sí, mucho dolor por parte de las mujeres y de las, pues sí, de las esposas, de las hijas y de las abuelas, de que los hombres pues a lo mejor cuando se iban a batalla ya no iban a regresar, ¿no? Entonces pues sí, es una sociedad muy rígida que pues sí encamina a los niños a que sean fuertes desde chicos, por eso son muy estrictos con ellos. Entonces si son desobedientes pues hay toda una serie de castigos muy fuertes para nosotros que se les deben de aplicar, porque pues necesitan a niños pues sí que tengan un carácter bien formado, que sean niños pues no berrinchudos, que sean niños trabajadores, que sean niños pues ya con una concepción muy, pues sí, con una concepción muy metida de lo que se necesitaba para la sociedad. Entonces pues desde chiquitos son exigentes con ellos. Sí son muy amorosos los padres los primeros años de la vida, más o menos los primeros 3 años de vida, los niños son niños muy consentidos, pero después ya empieza la educación muy rígida, porque sí amaban a sus hijos, pero pues los necesitaban preparar para lo que se esperaba, ¿no? Era un mundo difícil. Como que hay algunos datos de que a lo mejor pudo haber algunas mujeres guerreras, pero realmente fue la excepción. En realidad la mujer es guerrera, pero en su casa. La mujer es guerrera en el momento del parto. Entonces, bueno, sí hay una concepción de guerra en ellas, pero solamente en el momento del parto. O sea, fuera de eso de que se quisieran ir a batalla, no, porque se necesitaban las mujeres que cuidaran a los niños, que cuidaran a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí existe esta concepción de guerrera también en las diosas, y hay diosas vestidas como guerreras, con implementos de guerra, con armas, etcétera, pero son diosas relacionadas con la fecundidad, con el embarazo. Entonces, bueno, vemos que esa concepción de guerra es más bien en el ámbito del momento del nacimiento, que se pensaba que era un momento de muerte, igual que el campo de batalla, ¿no? Era un momento de muerte. Bueno, el tema de las diosas es muy importante en el libro y representa el 3er capítulo. Como que conjuga mucho de lo que se piensa sobre lo femenino y sobre las mujeres. Entonces, bueno, vemos que los ámbitos de las mujeres y de las diosas está, pues sí, en la maternidad, básicamente, que está muy relacionado con la fecundidad y con la fertilidad de los campos. También hay otro ámbito del tejido, que obviamente tiene que ver con la carga femenina que tenían, bueno, laboralmente, de tejer. También hay otro ámbito pues de las flores, de la sexualidad, que tiene que ver mucho con las mujeres, debido a que esta misma concepción de que la sexualidad es un ámbito femenino, ¿no? Más que masculino. Y bueno, la maternidad, y también hay otro ámbito como de muerte. Entonces hay algunas diosas relacionadas con la muerte,
que tiene que ver como con dos cosas, una con la muerte en el momento de nacimiento y otra con la muerte relacionada con la tierra. Entonces es como las mujeres están relacionadas de manera directa con la tierra, que es la diosa de la tierra, que es quien les da también pues sí esa capacidad de reproducirse, y la tierra a su vez o paralelamente es la que da los mantenimientos. Entonces las mujeres dan los mantenimientos también a los hijos, pues sí, a través de la leche, a través de del cuidado, etcétera. Y la tierra también lo da, pero también la tierra necesita, pues sí, alimentarse de cadáveres. Entonces las mujeres también como que tienen esa potencia de muerte también. O sea, la comida del hogar, la comida que se necesitaba para el sustento de su familia, pues estaba en su responsabilidad, o sea, era su ámbito de responsabilidad. Entonces, bueno, pues ellas se encargaban de preparar las tortillas, pues sí, de moler el maíz, de prepararlo, de hacer las tortillas, pues también de cocer los alimentos. Bueno, los alimentos obviamente dependen de la clase social, ¿no? Pero si tienes acceso a ciertos alimentos, bueno, vas a hacer algunos platillos. Aunque para la clase social, pues también hay como un tabú de la alimentación, digamos, o más bien de la cocina. Entonces, para los nobles era un tabú que las mujeres cocinaran porque decían que los alimentos eran malos porque habían sido tocados por las mujeres. Entonces, en ese caso, seguramente quienes les cocinaban eran hombres. Entonces, pero en el caso de la gente común, pues las mujeres sí eran las encargadas de cocinar. Para las fiestas, bueno, pues eran platillos especiales que se realizaban como, pues sí, a nivel sociedad. Entonces, bueno, pues la gente se divide para dedicarse pues sí, a ciertas actividades que se necesitan para la fiesta. Entonces, bueno, había un grupo que se dedicaba a los alimentos y también qué tipo de alimentos eran los que se necesitaban, tanto para el ritual como para la fiesta, ¿no? O sea, para el ritual, los alimentos rituales pues muchas veces no se comen, ¿no? O algunos solo se comen pues debido a ciertas normas, ¿no? En algunos casos se hacían imágenes de dioses a partir de amaranto, miel y otro tipo de semillas, ¿no? Pero bueno, esos alimentos pues estaban para el ritual y ya luego se podían comer, pero de manera como religiosa, no era para saciar el hambre, sino como que era parte del rito que se necesitaba. Las mujeres de la clase alta, digamos que sí, también sufren una inequidad de género, podemos decirlo, dentro de la clase alta. Y a su vez las mujeres de la clase baja tienen una inequidad de género dentro de la clase baja. Pero si comparamos la vida de las mujeres de la clase alta con las de la clase baja, obviamente la calidad de vida de las mujeres de la clase alta pues era mucho mejor, ¿no? Porque tenían sirvientes, ¿no? Aunque no podían ejercer, pues sí, algunos papeles públicos como sacerdotes o como tlatoani, como sus esposos, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí vivían una vida de privilegio, aunque también tenían que hacer ciertas tareas del hogar, ¿no? Que estaban destinadas a las mujeres. Pero digamos que el trabajo en la gente común, pues sí era, pues como ha sido a lo largo de la historia, muy duro, trabajo muy fuerte, y pues sí muy agotador para las mujeres en comparación con las mujeres de la clase alta. Bueno, pues todas las sociedades se organizan, hay como un sistema de orden. Entonces, bueno, podemos ver ciertos paralelismos en el orden que se establece en cuanto a los géneros, por ejemplo, que ese es algo, bueno, el enfoque de mis estudios en cuanto al género en la sociedad mexica y en la sociedad actual. Entonces, bueno, ¿qué papel tienen las mujeres en la sociedad mexica? A veces se asemeja al papel que tienen las mujeres en la actualidad. Algunas mujeres en sociedades tradicionales, bueno, incluso en la ciudad, pero en el campo creo que es más fácil el establecer el paralelismo, ¿no? De las tareas del hogar. En las ciudades, y bueno, ya conforme han ido avanzando los derechos de las mujeres, pues las mujeres ya tienen como más acceso a tener un papel público, a tener puestos de más alto nivel, cosa que esporádicamente ocurría en época prehispánica y era así como que muy
Pues sí, porque se dieron como que toda una serie de eventos para que sucediera que una mujer pudiera llegar al poder, pero era la excepción. Y bueno, en sociedades actuales, pues bueno, cada vez más el papel de la mujer pues sigue avanzando, ¿no? Bueno, pues creo que el libro trae mucho material interesante que puede dar una idea, pues sí, general, y también dar datos sobre la sociedad prehispánica y específicamente sobre la sociedad mexica, una sociedad que sí ha sido muy estudiada y que sí se conoce mucho de ella, pero el papel de las mujeres no se conoce tanto, y de hecho en otros libros de texto pues el papel de las mujeres ni se menciona, ¿no? Más bien se mencionan como los dioses principales, en donde no están obviamente no aparecen las diosas, o las diosas aparecen en un papel secundario. Y pues las mujeres francamente no aparecen, ¿no? La única que aparece y como intérprete pues es la Malinche, ¿no? Es la única que aparece. Mi nombre es Miriam López Hernández, soy autora del libro de Mujeres y Diosas Aztecas, soy investigadora postdoctoral en la UNAM. Los invito a leer el libro, les va a resultar muy interesante, y le mando un saludo a la Fundación Cultural Armel Espitalier.